Se dice que el béisbol fue introducido en el Caribe en 1866 por marineros de Estados Unidos en la entonces colonia española de Cuba. Poco más tarde fue traído por primera vez a la República Dominicana por plantadores de azúcar cubanos que llegaron al país en la década de 1880 y construyeron los primeros molinos de azúcar mecanizados de la nación. Los plantadores de azúcar cubanos comenzaron suministrándole equipamientos de béisbol a sus trabajadores como una distracción para mantener la moral. En 1886 celebraron un partido entre los equipos cubanos Santiago de Cuba y Angelina en San Pedro de Macorís, el 25 de septiembre de ese año. Los principales propulsores fueron los cubanos Ignacio y Ubaldo Alomar. En el siglo XX se fundaron varios clubes de béisbol semiprofesionales. El más notable fue el equipo de Santo Domingo, Tigres del Licey. La ocupación de Estados Unidos desde 1916 hasta 1924 dio lugar a nuevas incursiones. Como administradores militares, proporcionaron dinero para formar y adquirir equipos para los clubes de aficionados, mientras que la organización de partidos entre clubes dominicanos y clubes de marines de Estados Unidos. Para el final de la ocupación, el béisbol profesional asumió la forma y la estructura que mantiene hoy en día, con dos equipos en Santo Domingo, Tigres del Licey y Leones del Escogido, y uno en San Pedro de Macorís, La Romana y Santiago. El generalísimo Rafael Leónidas Trujillo llegó al poder en 1930 y rápidamente buscó consolidar el control sobre la economía nacional. Aunque no fue un fanático del béisbol como tal, su familia eran ávidos fanáticos del béisbol y tratando de reforzar su régimen, adquirió al Licey. En 1936, las Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís derrotaron al Licey en el Campeonato Nacional. Posteriormente, Trujillo fusionó a los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, llamándole Dragones de la Ciudad Trujillo. Para contrarrestar esto, San Pedro de Macorís firmó a los tres mejores jugadores prospecto de Pittsburgh, Satchel Pache, Josh Gibson y Culpa Pavel, todos procedentes de la Negro League, pero cuando llegaron al país fueron detenidos por Trujillo y obligados a militar para los Dragones. En ese entonces, las Águilas Cibaeñas más tarde firmaron a varios jugadores cubanos de la Negro League, incluyendo al lanzador Luis Tiant y el lanzador y jardinero Martin Dígigo. Los Dragones derrotaron a las Águilas y a las Estrellas para ganar el campeonato de 1937, pero la enorme cantidad de dinero utilizado para financiar la temporada llevó a la bancarrota a otros equipos, poniendo fin al béisbol profesional en la República Dominicana por un periodo de 10 años. Durante ese tiempo, la atención se centró en los equipos amateurs del país, reunidos en el Ejército Dominicano como propiedad de Trujillo. La primera oleada de beisbolistas dominicanos en jugar profesionalmente en las grandes ligas, incluyendo Ozzie Virgil, los hermanos Alou, Felipe, Mati y Jesús, y el Salón de la Fama, Juan Marichal, salieron del equipo amateur de Trujillo. El béisbol profesional se reanudó en 1951 como una liga de invierno, con la primera alineación todavía vigente. En 1955 se construyó el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, para ser compartido por los rivales Tigres del Licey y Leones del Escogido. Esta alineación permaneció intacta por mucho tiempo, aunque se fundó un equipo de expansión en San Francisco de Macorís en 1996. Licey y Águilas han sido los equipos más exitosos en la Liga Dominicana de Invierno. Ambos equipos permanecen en primer y segundo lugar respectivamente. Su rivalidad refleja la competencia que existe entre las principales ciudades del país, Santo Domingo, la capital, y Santiago, la ciudad más grande y capital no oficial de la parte norte del país. Los Leones del Escogido han ganado 14 títulos, siendo el último en la temporada 2011-2012. Estamos de vuelta en Zona Deportiva. El estadio Julián Javier se encuentra en San Francisco de Macorís. Se utiliza sobre todo para los partidos de béisbol, siendo la sede de los Gigantes del Cibao. El estadio fue construido para los Juegos Nacionales de 1975 y tiene capacidad para 12,000 personas. Este estadio lleva el nombre en honor al ex beisbolista dominicano de Grandes Ligas, Julián Javier. Muchos sectores de San Francisco de Macorís reclamaron reparaciones para el estadio debido al mal estado en que éste se encontraba y la falta de mantenimiento requerido fuera de la temporada de béisbol invernal. El estadio se encontraba en condiciones deplorables, la grama estaba por encima del nivel normal de altura para un estadio de béisbol y los desechos cada vez eran más abundantes. Los dugouts estaban llenos de agua. Debido a esas reclamaciones, en octubre de 2010, el gobierno dominicano realizó varias mejoras al estadio, que incluye acondicionamiento del terreno de juego, control de la grama, rediseño del sistema de iluminación, rescate del drenaje y la construcción de una verja de protección extra para el control de los fanáticos detrás del outfield. Además, se rehabilitaron los dugouts y se acondicionaron todos los baños.
El Estadio Tetelo Vargas, situado en San Pedro de Macorís, República Dominicana, es la sede del equipo Las Estrellas Orientales. Fue inaugurado el 25 de noviembre de 1959 con el nombre del Estadio Oriental. Luego, en 1963, el Congreso de la República Dominicana aprobó que llevara su nombre en honor al destacado exbeisbolista dominicano Tetelo Vargas. El estadio tiene capacidad para 8.000 personas, siendo el más pequeño de todos. En el mismo corazón de Santiago de los Caballeros se encuentra el Estadio Cibao, cuna de las Águilas Cibaeñas, equipo perteneciente a la Liga Dominicana de Béisbol. El estadio se inauguró el 25 de octubre de 1958 y fue construido por el ingeniero Bienvenido Martínez Brea. El estadio tiene una capacidad para 18.077 espectadores, que lo hace el más grande de la República Dominicana. Sus dimensiones de campo son de 335 pies en los postes de foul, 365 pies en los jardines laterales y 385 pies en el jardín central. Se le conoce como el Valle de la Muerte, debido a la impresionante efectividad del equipo de las Águilas Cibaeñas en el terreno de juego. En 2008 el estadio fue sede por primera vez de la Serie del Caribe. Sin embargo, fue la segunda vez que la serie se celebró en la República Dominicana, ya que la primera fue celebrada en 1976 en el Estadio Quisqueya. El estadio originalmente presentaba las mismas medidas y configuraciones que el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, pero en 1974 fue ampliado y se le agregaron los bleachers detrás de las paredes del outfield. Durante el verano de 2004, las autoridades del estadio dispuso de más de 2 millones para la remodelación completa del terreno y la adquisición de una nueva pizarra electrónica, la cual fue colocada al final y encima del jardín central, para mostrar las estadísticas del partido, anunciar a los bateadores de turno, mostrar publicidad e interactuar con los fanáticos. En 2007, el presidente Leonel Fernández inició un proyecto de renovación del estadio, a tiempo para acoger la Serie Mundial del Caribe que se celebraría en 2008. El proyecto incluyó la ampliación del área del dugout del equipo visitante, la remodelación de la entrada principal, la construcción de una plataforma multiusos detrás del jardín central y la construcción tanto de una nueva caja de bateo y un bullpen. Estamos de regreso con Zona Deportiva. Ahora hablaremos de algunas personalidades que trascendieron en el béisbol. Antonio Francisco Peña Padilla, nacido el 4 de junio de 1956 en Montecristi, un ex receptor dominicano que jugó en las grandes ligas del béisbol. Militó con los Piratas, Cardenales, Medias Rojas, Indios, Medias Blancas y Astros. Era conocido por sus habilidades defensivas, así como por su disposición poco ortodoxa detrás del plato. Fue manager de los Reales de Kansas City entre 2002 y 2005. Actualmente es el coach de banca de los Yankees de Nueva York. Yo fui firmado el 22 de julio de 1975. Fui a la Liga Intrusional a los Estados Unidos y cuando regresé de la Liga Intrusional fue cuando entré al equipo de las Águilas, pero entré como calentador de lanzadores en el bullpen. Dentro del béisbol dominicano, el pelotero a seguir, como yo tuve entendimiento, cuando yo llegué, que fui por primera vez a un play en un estadio, fue por Miguel Diloné. Miguel Diloné fue la persona que cambió el juego de béisbol con su agresividad. Era un jugador muy inteligente. Por eso fue que le pusieron a Miguel Diloné la saeta del Cibao. Yo fui al play simplemente para ver a Miguel Diloné. Muy abierto de rato que se escapó hacia atrás y Diloné llegó a tercera base. El primer hit que yo conecté fue contra Bob McLaughlin. Bob McLaughlin, que vino con el equipo de Leones del Escogido, y me dio un turno y mi primer hit fue un cuadrangular por la banda contraria por el Ralphie. Yo le bateaba a todo el mundo. Al único que yo me bateaba era a Mario Melvin Soto. Winston Enriquillo Llenas Dávila, apodado Chilote, nacido el 23 de septiembre de 1943 en Santiago. Es un ex utility player dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol para California Angels de 1968 a 1969 y nuevamente de 1972 a 1975. Llenas firmó con Kansas City Athletics como amateur durante la temporada de 1961.
Jugó 153 partidos para las organizaciones de Sophomore League y Florida State League, bateando 232 y cometiendo 60 errores. Cerca de 5 meses y medio después, a los 19 años, firmó como agente libre con los Angelinos de Los Ángeles el 2 de diciembre de 1962. El ser aguilucho es un sentimiento que es compartido por tantas personas y aquí nadie es mejor que nadie. Nosotros les brindamos la oportunidad, por ejemplo, a los jugadores cuando llegan de clase A, nosotros los ponemos a jugar, les brindamos la oportunidad cuando son muy jóvenes. Y cuando llegan a grandes ligas se recuerdan ese trato. Yo llegué aquí raso, como un guardia raso, y he ido subiendo hasta ocupar esta posición. A mí me firman en el año del 1961 para los Estados Unidos y por problemas políticos no hubo béisbol en el 62 en Dominicana y participé por primera vez en el 1963. Fue mi primera temporada regular con el equipo de las Águilas Ibaeñas, pero cuando me firmaron en el 61 me asignaron de una vez a las reservas de las Águilas. El segunda base regular lo era Julián Javier, pero Julián comenzó tarde. Yo jugué segunda y después me pasaron a tercera y desde ahí he seguido jugando. Esa fue mi oportunidad. Hubo un campeonato que yo conecté 3 jonrones en un partido. Yo empujé 7 carreras y el equipo perdió 8-7. Y yo metí 3 jonrones. Y en otra ocasión también, en un juego ya sí, también conecté 3 cuadrangulares ese juego si ganamos. Son muchas las vivencias verdaderamente que tengo. Juan Antonio Marichal Sánchez nació el 20 de octubre de 1937 en Laguna Verde. Es un ex lanzador dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol. Militó en los Gigantes de San Francisco la mayor parte de su carrera. Marichal era conocido por su alzamiento de la pierna izquierda al lanzar, que utilizaba como táctica de control e intimidación. Jugué de niño en Laguna Verde. Después jugué mi primer campeonato organizado en el año 55 para un equipo de Montecristi. Fuimos campeones. El año 56 me reclutaron para ir a jugar al equipo de Manzanillo, Pepillo Salcedo, y también fuimos campeones ese año. Y lanzando ya el último partido contra la Aviación, el cual salí triunfador, al día siguiente me llega un telegrama de la Fuerza Aérea Dominicana que decía: repórtese inmediatamente a la Fuerza Aérea Dominicana, firma Rafael Leonidas Trujillo hijo, Ranfo. Ese telegrama lo llevo donde mi madre, ella lo vio, se puso un poco furiosa, yo solamente tenía 17 años y ella consideraba que no era posible yo ingresar a la Fuerza Aérea a esa edad. Pero esperando la respuesta de ella, llegó otro telegrama. Cuando ella vio el segundo, me dijo que a esa gente no se le podía decir que no. Se refería a los Trujillo. Durante el año de la temporada de 59, en clase A, el manager Andy Gerber, antes de finalizar la temporada, me pregunta que por qué yo lanzaba de esa forma. En esa época yo solamente lanzaba por el lado del brazo. Entonces me preguntó, yo no le quise dar muchos detalles, le dije que así yo aprendí. Entonces me dijo: ¿nunca te ha dolido el brazo? Entonces entré en detalle, le dije las razones por las cuales yo lanzaba por el lado del brazo. Dije, yo fui a un juego en Montecristi, vi lanzar a un lanzador que después se convirtió en mi ídolo, Bombo Ramos, que falleció en la tragedia de Río Verde. Y yo quería ser pitcher como Bombo Ramos, por eso aprendí a lanzar por el lado del brazo. Entonces me dijo que si quería aprender a lanzar por encima del brazo. Yo le pregunté que cuál sería el beneficio si yo aprendía. Me dijo: tú serías más efectivo contra los bateadores zurdos. Enseguida le dije que sí, que yo quería aprender. Me fui al bullpen con 2 bolas de béisbol y un catch, y tratando de tirar por encima del brazo, noté que se me hacía imposible, creía yo, ¿no?
hacerlo sin levantar la pierna. Y todo eso de la pierna nació ese día.